Summa Theologica, parte Innosodundae. Cuestión 2. ¿En qué consiste la bienaventuranza del hombre? Ahora estudiaremos la bienaventuranza. Qui unintre. En primer lugar, ¿en qué consiste? Después, ¿qué es? ¿Qué? Trade. Finalmente, ¿cómo podemos alcanzarla? Qui. Fime. Sobre lo primero, se plantean 8 problemas. ¿Consiste la bienaventuranza en las riquezas, en los honores, en la fama o en la gloria, en el poder, en algún bien del cuerpo, en el placer, en algún bien del alma, en algún bien creado? Artículo 1. ¿Consiste la bienaventuranza del hombre en las riquezas? Lat. Objeciones por las que parece que la bienaventuranza del hombre consiste en las riquezas. Atto. La bienaventuranza, por ser el fin último del hombre, está en lo que domina totalmente su afecto. Y así son las riquezas, pues dice Ecle 10:19. Todo obedece al dinero. Por tanto, la bienaventuranza del hombre consiste en las riquezas. Además, la bienaventuranza es un estado perfecto con la unión de todos los bienes, como dice Boecio en tercero de Consol, pero parece que todo se posee con el dinero, porque, como dice el filósofo en el Fiétic, el dinero se inventó para ser como la fianza de cuanto desee el hombre. Luego la bienaventuranza consiste en las riquezas. Además, el deseo del bien sumo parece que es infinito, pues nunca se extingue. Pero esto ocurre sobre todo con la riqueza, porque el avaro nunca se llenará de dinero, como dice Ecle 5:9. Luego la bienaventuranza consiste en las riquezas. Contra esto, el bien del hombre consiste más en conservar la bienaventuranza que en gastarla, pero, como dice Boecio en Cundo de Consol, lo que da más brillo al dinero no es el atesorarlo, sino el gastarlo. Por eso, la avaricia inspira aversión, mientras que la generosidad merece el aplauso de la gloria. Luego la bienaventuranza no consiste en las riquezas. Respondo, es imposible que la bienaventuranza del hombre consista en las riquezas. Hay 2 clases de riquezas, como señala el filósofo en Hippolyte, las naturales y las artificiales. Las riquezas naturales sirven para subsanar las debilidades de la naturaleza, así el alimento, la bebida, el vestido, los vehículos, el alojamiento, etc. Por su parte, las riquezas artificiales, como el dinero, por sí mismas no satisfacen a la naturaleza, sino que las inventó el hombre para facilitar el intercambio, para que sean de algún modo la medida de las cosas vendibles. Es claro que la bienaventuranza del hombre no puede estar en las riquezas naturales, pues se las busca en orden a otra cosa, para sustentar la naturaleza del hombre, y por eso no pueden ser el fin último del hombre, sino que se ordenan a él como a su fin. Por eso, en el orden de la naturaleza, todas las cosas están subordinadas al hombre y han sido hechas para el hombre, como dice el Salmo 8:8. Todo lo sometiste bajo sus pies. Las riquezas artificiales, a su vez, solo se buscan en función de las naturales, no se apetecerían si con ellas no se compraran cosas necesarias para disfrutar de la vida, por eso tienen mucha menos razón de último fin. Es imposible, por tanto, que la bienaventuranza, que es el fin último del hombre, esté en las riquezas. A las objeciones. 1. Todas las cosas corporales obedecen al dinero, por lo que se refiere a la multitud de los necios, que sólo reconocen bienes corporales, que pueden adquirirse con dinero, pero no son los necios, sino los sabios, quienes deben facilitarnos el criterio acerca de los bienes humanos, del mismo modo que el criterio acerca de los sabores debemos tomarlo de quienes tienen el gusto bien dispuesto. El dinero puede adquirir todas las cosas vendibles, pero no las espirituales, que no pueden venderse. Por eso dice Prof. 17:16, ¿de qué sirve al necio tener riquezas si no puede comprar la sabiduría? 3. El deseo de riquezas naturales no es infinito, porque las necesidades de la naturaleza tienen un límite, pero sí es infinito el deseo de riquezas artificiales, porque es esclavo de una concupiscencia desordenada, que nunca se sacia, como nota el filósofo en Hippolyte. Sin embargo, el deseo de riquezas y el deseo del bien supremo son distintos, porque cuanto más perfectamente se posee el bien sumo, tanto más se le ama
y se desprecian las demás cosas. Por eso dice Eclo 24:29. Los que me comen quedan aún con hambre de mí. Pero con el deseo de riquezas o de cualquier otro bien temporal ocurre lo contrario. Cuando ya se tienen, se desprecian y se desean otras cosas, como manifiesta JN 4:13, cuando el Señor dice, quien bebe de esta agua, refiriéndose a los bienes temporales, volverá a tener sed, y precisamente porque su insuficiencia se advierte mejor cuando se poseen. Por lo tanto, esto mismo muestra su imperfección, y que el bien sumo no consiste en ellos. Artículo 2. La bienaventuranza del hombre consiste en los honores. Lat objeciones, por las que parece que la bienaventuranza del hombre consiste en los honores. 1. La bienaventuranza o felicidad es el premio de la virtud, como dice el filósofo en I-Ethic, pero parece que el premio más adecuado a la virtud es el honor, como dice el filósofo en Carto Ethic. Luego la bienaventuranza consiste propiamente en el honor. Además, parece evidente que la bienaventuranza, que es el bien perfecto, se identifica con lo propio de Dios y de los seres más excelentes. Pero así es el honor, como dice el filósofo en Kiev Ethic. También en Tim 1:17 dice el apóstol, a Dios solo el honor y la gloria. Luego la bienaventuranza consiste en el honor. Además, lo que más desean los hombres es la bienaventuranza. Pero no parece haber nada más deseable para ellos que el honor, porque para evitar el menor detrimento de su honor, los hombres soportan la pérdida de todas las demás cosas. Luego la bienaventuranza consiste en el honor. Contra esto, la bienaventuranza está en el bienaventurado, pero el honor no está en quien es honrado, sino más bien en quien honra, en quien le rinde homenaje, como advierte el filósofo en I-Ethic. Luego la bienaventuranza no consiste en el honor. Respondo. Es imposible que la bienaventuranza consista en el honor, pues se le tributa a alguien por motivo de la excelencia que éste posee, y así el honor es como signo o testimonio de la excelencia que hay en el honrado, pero la excelencia del hombre se aprecia sobre todo en la bienaventuranza, que es el bien perfecto del hombre, y en sus partes, es decir, en aquellos bienes por los que se participa de la bienaventuranza. Por tanto, el honor puede acompañar a la bienaventuranza, pero ésta no puede consistir propiamente en el honor. A las objeciones 1. Como señala el filósofo en el mismo lugar, el honor no es el premio de la virtud por el que se esfuerzan los virtuosos, sino que los hombres se lo tributan a modo de premio por no tener nada mejor que dar. Pero el premio auténtico de la virtud es la misma bienaventuranza, por la que se esfuerzan los virtuosos. Si se esforzaran por el honor, no habría virtud, sino ambición. Debemos honor a Dios y a los seres más excelentes como signo y testimonio de su excelencia previa, no porque el honor los haga excelentes. 3. Los hombres aprecian mucho el honor por su deseo natural de bienaventuranza, a la que acompaña el honor, como se ha dicho, a 2. Por eso buscan sobre todo que los honren los sabios, pues con su aprobación se creen excelentes y felices. Artículo 3. La bienaventuranza del hombre consiste en la fama o gloria. Lat. Objeciones por las que parece que la bienaventuranza del hombre consiste en la gloria. 1. Parece que la bienaventuranza consiste en lo que se da a los santos por las tribulaciones que padecen en el mundo, y eso es la gloria, pues dice el apóstol, Rom 8:18. Los sufrimientos del presente tiempo no son comparables con la gloria que se manifestará en nosotros. Por tanto, la bienaventuranza consiste en la gloria. Además, el bien es difusivo de sí mismo, como muestra Dionisio en el capítulo 4 del Dediv. Pero el bien del hombre llega al conocimiento de los demás mediante la gloria, porque, como dice Ambrosio, la gloria es una notoriedad laudatoria. Luego la bienaventuranza del hombre consiste en la gloria. Además, la bienaventuranza es el más estable de los bienes, y así parece ser la fama o gloria, porque por ella los hombres alcanzan de algún modo la eternidad. Por eso dice Boecio en De Consol, vosotros creéis asegurar vuestra inmortalidad cuando pensáis en vuestra gloria venidera. Por tanto, la bienaventuranza del hombre consiste en la fama o gloria,
Contra esto, la bienaventuranza es el verdadero bien del hombre, pero la fama o gloria pueden ser falsas. Como dice Boecio en el libro tercio de Consol, son muchos los que deben su renombre a la falsa opinión del vulgo. ¿Puede darse algo más vergonzoso? Pues quien es alabado sin merecimiento forzosamente sentirá vergüenza de los elogios. Por tanto, la bienaventuranza no consiste en la fama o gloria. Respondo. Es imposible que la bienaventuranza del hombre consista en la fama o gloria humana. La gloria se define como una notoriedad laudatoria, como dice Ambrosio. Ahora bien, el conocimiento de una cosa es distinto en Dios y en el hombre, pues el conocimiento humano es producido por las cosas conocidas, mientras que el conocimiento divino las produce. Por eso, la perfección del bien humano, que llamamos bienaventuranza, no puede producirla el conocimiento humano, sino que éste procede de la bienaventuranza de alguien, y es como causado por ella, sea incoada o perfecta. Por tanto, la bienaventuranza del hombre no puede consistir en la fama o en la gloria, pero el bien del hombre depende, como de su causa, del conocimiento de Dios, y por eso, la bienaventuranza del hombre tiene su causa en la gloria que hay ante Dios, como dice el Salmo 90, 15, 16. Lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de largos días, y le haré ver mi salvación. Hay que considerar también que el conocimiento humano se equivoca con frecuencia, sobre todo al juzgar los singulares contingentes, como son los actos humanos, y, por eso, la gloria humana es frecuentemente engañosa. En cambio, la gloria de Dios, como Él no puede equivocarse, es siempre verdadera. Por eso se dice en Ducor 10:18, está probado aquel a quien recomienda el Señor. A las objeciones 1, El apóstol no se refiere a la gloria que procede de los hombres, sino a la que otorga Dios ante sus ángeles. de ahí que se diga en Mac 8:38, el Hijo del Hombre lo reconocerá en la gloria de Dios ante sus ángeles. El reconocimiento multitudinario de la bondad de un hombre ilustre, si es verdadero, debe derivar de la bondad existente en ese hombre, y, entonces, presupone su bienaventuranza, perfecta, o sólo iniciada, pero si este reconocimiento es falso, no concuerda con la realidad y, por tanto, la bondad no se encuentra en quien la fama ha hecho célebre. En consecuencia, queda claro que la fama nunca puede hacer a un hombre bienaventurado. 3. La fama no tiene estabilidad. Es más, la destruye fácilmente un rumor falso. Si alguna vez permanece estable, es por accidente. Pero la bienaventuranza tiene estabilidad por sí misma y siempre. Artículo 4. Consiste la bienaventuranza del hombre en el poder lat. Objeciones, por las que parece que la bienaventuranza consiste en el poder. 1. Todas las cosas tienden a asemejarse a Dios, como fin último y primer principio, pero los hombres constituidos en poder se parecen más a Dios por la semejanza del poder. Por eso en la Escritura se les llama incluso dioses, como puede verse en Ex 22:28. No hablarás mal de los dioses, luego la bienaventuranza consiste en el poder. Además, la bienaventuranza es un bien perfecto, pero lo más perfecto es que el hombre pueda gobernar también a los demás. Y esto es propio de los que están investidos de poder. Luego la bienaventuranza consiste en el poder. Además, la bienaventuranza, por ser lo más deseable, se opone a lo que es más repulsivo, pero los hombres huyen sobre todo de la esclavitud, que es lo opuesto al poder. Luego la bienaventuranza consiste en el poder contra esto. La bienaventuranza es un bien perfecto, pero el poder es muy imperfecto, porque, como dice Boecio en tercero de Consol, el poder humano no es capaz de impedir el peso de las preocupaciones, ni de esquivar el aguijón de la inquietud, y añade, ¿llamarás poderoso a quien se rodea de una escolta y teme más que es temido? Por tanto, la bienaventuranza no consiste en el poder. Respondo, es imposible que la bienaventuranza consista en el poder, por dos razones. La primera, porque el poder tiene razón de principio, como se ve en B. Metafis, mientras que la bienaventuranza la tiene de fin último. La segunda,
porque el poder vale indistintamente para el bien y para el mal. En cambio, la bienaventuranza es el bien propio y perfecto del hombre. En consecuencia, puede haber algo de bienaventuranza en el ejercicio del poder, más propiamente que en el poder mismo. Si se desempeña virtuosamente, pueden aducirse con todo 4 razones generales para probar que la bienaventuranza no puede consistir en ninguno de los bienes externos de los que venimos hablando. La primera es que, por ser la bienaventuranza el bien sumo del hombre, no es compatible con algún mal, y todos esos bienes los encontramos tanto en los buenos como en los malos. La segunda es que, por ser propio de la bienaventuranza, el ser suficiente por sí misma, como se dice en iEthic 19, es de rigor que, una vez alcanzada, no le falte al hombre ningún bien necesario, pero, después de lograr cada uno de esos bienes, pueden faltarle al hombre otros muchos necesarios, como la sabiduría, la salud del cuerpo, etc. La tercera es que la bienaventuranza no puede ocasionar a nadie ningún mal, porque es un bien perfecto, pero esto no sucede con los bienes citados, pues se dice en Ecle 5:12 que las riquezas se guardan para el mal de su dueño, y lo mismo ocurre con los otros 3. La cuarta es que el hombre se ordena a la bienaventuranza por principios internos, pues se ordena a ella por naturaleza. Pero esos 4 proceden de causas externas y, con frecuencia, de la fortuna, de ahí que se les llame también bienes de fortuna. Por tanto, de ningún modo puede consistir la bienaventuranza en ellos. A las objeciones 1. El poder divino se identifica con su bondad y, por eso, no puede ejercerse mal. Pero esto no ocurre en los hombres. De ahí que no baste para la bienaventuranza del hombre el asemejarse a Dios en el poder, si no se asemeja también en la bondad. Del mismo modo que lo mejor es que alguien desempeñe bien el poder en el gobierno de muchos, lo peor es que lo desempeñe mal. Es que el poder vale lo mismo para el bien que para el mal. 3. La esclavitud es un impedimento para el buen uso del poder, y por eso los hombres sienten una aversión natural hacia ella, no porque en el poder humano esté el bien supremo. Artículo 5. ¿Consiste la bienaventuranza del hombre en algún bien del cuerpo? Lat. Objeciones por las que parece que la bienaventuranza del hombre consiste en los bienes del cuerpo. 1. Dice Eclo 30:16. No hay tesoro mayor que la salud del cuerpo, pero la bienaventuranza consiste en lo mejor, luego consiste en la salud del cuerpo. Tú, además, dice Dionisio, en el capítulo 5 del Dediv, no, que es mejor ser que vivir y vivir mejor que las otras cosas que siguen. Pero para ser y vivir el hombre necesita la salud del cuerpo. Luego, por ser la bienaventuranza el mayor bien del hombre, parece que la salud del cuerpo es una parte muy importante de ella. Tria. Además, cuanto más común es una cosa, tanto más elevado es el principio del que depende, porque cuanto más alta es una causa, a más cosas alcanza su virtualidad. Pero del mismo modo que la causalidad de la causa eficiente se mide por su influencia, la causalidad del fin se aprecia por la tendencia hacia él. Por tanto, lo mismo que la primera causa eficiente es la que influye en todas las cosas. El último fin es lo que todos desean, pero lo que todos desean es ser. Luego la bienaventuranza consiste en lo perteneciente al ser mismo del hombre, como es la salud del cuerpo. Contra esto, el hombre aventaja a todos los demás animales en la bienaventuranza, pero muchos animales le superan en los bienes del cuerpo, como el elefante en longevidad, el león en fuerza, el ciervo en velocidad. Luego la bienaventuranza del hombre no consiste en los bienes del cuerpo. Respondo. Es imposible que la bienaventuranza del hombre consista en los bienes del cuerpo por 2 razones. La primera, porque es imposible que el último fin de una cosa, que tiene otra como fin, sea su propia conservación en el ser. Así, el comandante de una nave no busca como último fin la conservación de la nave que tiene encomendada, porque el fin de la nave es otra cosa, navegar. Ahora bien, el hombre ha sido entregado a su voluntad y razón para que lo gobiernen, lo mismo que se entrega una nave a su comandante, como dice Eclo 15:14. Dios hizo al hombre desde el principio y lo dejó en manos de su criterio,
Pero es claro que el hombre tiene un fin distinto de él mismo, pues el hombre no es el bien supremo. Por tanto, es imposible que el último fin de la razón y de la voluntad humana sea la conservación del ser humano. La segunda, porque no se puede decir que el fin del hombre sea algún bien del cuerpo. Aunque se conceda que el fin de la razón y de la voluntad humana es la conservación del ser humano, porque el ser del hombre consta de alma y de cuerpo, y aunque el ser del cuerpo depende del alma, el ser del alma no depende del cuerpo, como se ha demostrado antes. Kuno uino si kanoreku. Sankana. Doikyu 76 a 105,6. Kyuko. 90. 2 a 2. Además, el cuerpo existe por el alma, como la materia por la forma y los instrumentos por el motor, para que con ellos realice sus acciones. Por tanto, todos los bienes del cuerpo se ordenan a los del alma como a su fin. En consecuencia, es imposible que la bienaventuranza, que es el fin último del hombre, consista en los bienes del cuerpo. A las objeciones. 1. Los bienes exteriores tienen como fin al cuerpo, lo mismo que el cuerpo al alma, y, por eso, igual que el bien del alma es preferible a los del cuerpo, el bien del cuerpo es preferible, con toda razón, a los bienes exteriores, que son los señalados con la palabra tesoro, tú, el ser, considerado en sí mismo, por incluir toda la perfección del ser, vale más que la vida y todo lo que le sigue, pues el ser así considerado comprende en sí todo lo que le sigue. Y en este sentido se expresa Dionisio, pero si consideramos el ser como se participa en las cosas concretas, que no contienen en sí toda la perfección del ser, sino que tienen un ser imperfecto, como es el ser de toda criatura, entonces es claro que el ser dotado de más perfección es más eminente. Por eso, también Dionisio señala en el mismo lugar que los seres inteligentes son mejores que los vivientes, y estos, que los solo existentes, 3, porque el fin se corresponde con el principio. En este argumento se demuestra que el último fin es el primer principio del ser, en el que se halla toda la perfección del ser, y cuya semejanza buscan todos según su capacidad, unos solo en el existir, otros en el ser vivo, otros en el ser vivo, inteligente y bienaventurado. Y esto es propio de pocos. Artículo 6. La bienaventuranza del hombre consiste en el placer. Lat. Objeciones por las que parece que la bienaventuranza del hombre consiste en el placer. 1. Por ser la bienaventuranza el fin último, no se la desea por otra cosa, sino que las demás cosas se desean por ella. Pero esto es lo más propio de la delectación, pues es ridículo preguntarle a uno por qué quiere deleitarse, como se dice en Ex Ethic. Por tanto, la bienaventuranza consiste principalmente en el placer y la delectación. 2. Además, la causa primera influye con más vehemencia que la segunda, como se dice en el libro De Causis. Pero el influjo del fin se mide por su deseo. Luego parece que lo que más mueve al deseo tiene razón de fin último. Ahora bien, esto ocurre con el placer, y la prueba está en que la delectación absorbe de tal modo la voluntad y la razón del hombre, que le hacen despreciar los otros bienes. Luego parece que el último fin del hombre, que es la bienaventuranza, consiste sobre todo en el placer. 3. Además, parece que lo mejor es el deseo del bien, de aquello que todos desean. Pero todos desean la delectación, tanto los sabios como los necios, incluso los que carecen de razón. Luego la delectación es lo mejor. Contra esto, dice Boecio en tercero de Consol, quien quiera recordar sus liviandades, comprenderá el triste resultado de los placeres. Si pudieran proporcionar la felicidad, nada impediría que las bestias fueran bienaventuradas. Respondo. Las delectaciones corporales, por ser las que conoce más gente, acaparan el nombre de placeres, como se dice en Sepime Ethic, aunque hay delectaciones mejores, pero tampoco en estas consiste propiamente la bienaventuranza, porque en todas las cosas hay que distinguir lo que pertenece a su esencia y lo que es su accidente propio. Así, en el hombre, es distinto ser animal racional que ser risible. Según esto, hay que considerar que toda delectación es un accidente propio que acompaña a la bienaventuranza o a alguna parte de ella,
porque se siente delectación cuando se tiene un bien que es conveniente, sea este bien real, esperado o al menos recordado. Pero un bien conveniente, si es además perfecto, se identifica con la bienaventuranza del hombre. Si en cambio es imperfecto, se identifica con una parte próxima, remota o al menos aparente de la bienaventuranza. Por lo tanto, es claro que ni siquiera la delectación que acompaña al bien perfecto es la esencia misma de la bienaventuranza, sino algo que la acompaña como accidente. Con todo, el placer corporal no puede acompañar, ni siquiera así, al bien perfecto, porque es consecuencia del bien que perciben los sentidos, que son virtudes del alma que se sirve de un cuerpo, pero el bien que pertenece al cuerpo y es percibido por los sentidos, no puede ser un bien perfecto del hombre. La razón de esto es que, por superar el alma racional, los límites de la materia corporal, la parte de ella que permanece desligada de órganos corpóreos tiene cierta infinitud respecto al cuerpo y a sus partes vinculadas al cuerpo. Lo mismo que los seres inmateriales son de algún modo infinitos respecto a los seres materiales, porque en estos la forma queda contraída y limitada de algún modo por la materia, y por eso la forma desligada de la materia es en cierto modo ilimitada, y así los sentidos, que son fuerzas corporales, conocen lo singular, que está determinado por la materia, mientras que el entendimiento, que es una fuerza desligada de la materia, conoce lo universal, lo que está abstraído de la materia, y se extiende sobre infinitos singulares. Por consiguiente, es claro que el bien conveniente al cuerpo, que causa una delectación corporal al ser percibido por los sentidos, no es el bien perfecto del hombre, sino un bien mínimo comparado con el del alma. Por eso se dice en Sap 7,9, todo el oro, en comparación con la sabiduría, no es más que arena. Así, pues, el placer corporal ni se identifica con la bienaventuranza, ni es propiamente un accidente de ella. A las objeciones. La misma razón tenemos para apetecer el bien que para apetecer la delectación, pues ésta es el sosiego del apetito en el bien, igual que se debe a la misma fuerza de la naturaleza que los cuerpos graves desciendan hacia abajo y se queden ahí. Por eso, igual que el bien se desea por sí mismo, la delectación es también deseada por sí misma, si por indica causa final, pero si indica causa formal, o mejor, motiva, entonces la delectación es apetecible por otra cosa, por el bien, que es su objeto, y en consecuencia su principio, y quien le da forma, pues se apetece la delectación precisamente por ser el descanso en un bien deseado. El apetito vehemente de la delectación sensible se debe a que las operaciones de los sentidos son más perceptibles, porque son el principio de nuestro conocimiento. Por eso también la mayoría desea las delectaciones sensibles. 3. Todos desean la delectación del mismo modo que desean el bien. Sin embargo, desean la delectación en razón del bien, y no al contrario, como se acaba de decir, ad uno. Por tanto, no se sigue que la delectación sea el bien máximo y esencial, sino que acompaña al bien, y una delectación determinada, al bien que es el máximo y esencial. Artículo 7. ¿La bienaventuranza del hombre consiste en algún bien del alma? Las objeciones por las que parece que la bienaventuranza consiste en algún bien del alma. 1. La bienaventuranza es el bien del hombre, pero este bien se divide en tres: bienes exteriores, bienes del cuerpo y bienes del alma. Ahora bien, la bienaventuranza no consiste en los bienes exteriores ni en los del cuerpo, como se demostró antes. A. What? Famen. Luego consiste en los bienes del alma y tú. Además, amamos más a quien le deseamos un bien que al bien que le deseamos. Así, amamos más al amigo al que deseamos dinero que al dinero. Pero cada uno desea para sí todo el bien, luego cada uno se ama a sí mismo más que a todos los demás bienes. Pero la bienaventuranza es lo que más se ama, como manifiesta el que amamos y deseamos todas las demás cosas por ella. Por tanto, la bienaventuranza consiste en algún bien del hombre mismo, pero no en los del cuerpo. Luego en los bienes del alma. 3.
Además, la perfección es algo del sujeto que se perfecciona, pero la bienaventuranza es una perfección del hombre. Luego la bienaventuranza es algo del hombre, pero no es algo del cuerpo, como se demostró así a Pimp. Luego la bienaventuranza es algo del alma, y así consiste en bienes del alma. Contra esto, como dice Agustín en el libro de Doctro, Christ solo debe ser amado por sí mismo aquello en que consiste la vida bienaventurada, pero no debemos amar al hombre por sí mismo, sino que cuanto hay en el hombre debemos amarlo por Dios. En consecuencia, la bienaventuranza no consiste en ningún bien del alma. Respondo, como se dijo más arriba, que 1 a 8 se llama fin a dos cosas: a la cosa misma que deseamos alcanzar y a su uso, consecución o posesión. Por tanto, si hablamos del fin último del hombre refiriéndonos a la cosa misma que deseamos como fin último, entonces es imposible que el fin último del hombre sea su misma alma, o algo de ella, porque el alma, considerada en sí misma, es como existente en potencia, pues de ser sabia en potencia pasa a ser sabia en acto, y de ser virtuosa en potencia a serlo en acto. Pero es imposible que lo que en sí mismo es existente en potencia tenga razón de último fin, porque la potencia existe por el acto, como por su complemento. Por eso es imposible que el alma sea el último fin de sí misma. De igual modo, tampoco puede serlo algo del alma, sea potencia, hábito o acto, porque el bien que es último fin es un bien perfecto que sacia el apetito, pero el apetito humano, que es la voluntad, tiene como objeto el bien universal, y cualquier bien inherente al alma es un bien participado y por consiguiente particularizado. Por tanto, es imposible que alguno de ellos sea el fin último del hombre, pero si hablamos del fin último del hombre en el sentido de la consecución, posesión o uso de la cosa misma que se apetece como fin, entonces algo del hombre, por parte del alma, pertenece al último fin, porque el hombre consigue la bienaventuranza mediante el alma. Por tanto, la cosa misma que se desea como fin es aquello en lo que consiste la bienaventuranza y lo que hace al hombre bienaventurado, pero se llama bienaventuranza a la consecución de esta cosa. Luego, hay que decir que la bienaventuranza es algo del alma, pero aquello en lo que consiste la bienaventuranza es algo exterior al alma. A las objeciones, como en esa división se comprenden todos los bienes que son apetecibles para el hombre, hay que llamar bien del alma no sólo a la potencia, al hábito o al acto, sino también al objeto, que es extrínseco, y, de este modo, nada impide decir que la bienaventuranza consiste en algo que es un bien del alma. Ciñéndonos al tema, la bienaventuranza es lo que más se ama como bien deseado, pero al amigo se le ama como a quien se le desea un bien, y así también se ama el hombre a sí mismo. Por tanto, no hay la misma razón de amor en uno y otro caso. Cuando se trate de la caridad, 2.2q 26-3, será el momento de considerar si el hombre ama con amor de amistad algo más que a sí mismo. 3. La bienaventuranza misma, por ser una perfección del alma, es un bien inherente al alma, pero aquello en lo que consiste la bienaventuranza, es decir, lo que hace bienaventurado, es algo exterior al alma, como acabamos de decir. A.7. Artículo 8. ¿La bienaventuranza del hombre consiste en algún bien creado? Lat. Objeciones por las que parece que la bienaventuranza del hombre consiste en algún bien creado. Sia. Dice Dionisio en el capítulo 7 del de Div, no, que la sabiduría divina une los fines de los primeros seres con los principios de los segundos, y de esto se puede entender que lo sumo de la naturaleza inferior es alcanzar lo ínfimo de la naturaleza superior, pero el bien sumo del hombre es la bienaventuranza. Por tanto, parece que la bienaventuranza del hombre consiste en alcanzar de algún modo al ángel, porque el ángel es superior al hombre en el orden de la naturaleza, como se ha visto en la primera parte. Q 96a, 70Q, siendo a 2 on eta 2Q senia 1. Además, el fin último de cada cosa está en su obra perfecta, por eso la parte es por el todo, como por su fin,
Pero todo el conjunto de las criaturas, que se llama mundo mayor, se compara con el hombre, que en el Uitofísic se le llama mundo menor, como lo perfecto con lo imperfecto. Luego la bienaventuranza del hombre consiste en todo el conjunto de las criaturas, tri. Además, lo que calma el deseo natural del hombre es lo que le hace bienaventurado. Pero el deseo natural del hombre no llega hasta un bien mayor que el que pueda recibir. Por tanto, parece que el hombre puede llegar a ser bienaventurado por algún bien creado, pues no es capaz de un bien que supere los límites de toda la creación. Y así, la bienaventuranza del hombre consiste en algún bien creado. Contra esto está lo que dice Agustín en el 19 Miedesiva Dei. La vida bienaventurada del hombre es Dios, como la vida de la carne es el alma. Por eso se dice, Sal 143:15, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Respondo, es imposible que la bienaventuranza del hombre esté en algún bien creado, porque la bienaventuranza es el bien perfecto, que calma totalmente el apetito. De lo contrario, no sería fin último, si aún quedara algo apetecible. Pero el objeto de la voluntad, que es el apetito humano, es el bien universal. Por eso está claro que sólo el bien universal puede calmar la voluntad del hombre. Ahora bien, esto no se encuentra en algo creado, sino sólo en Dios, porque toda criatura tiene una bondad participada. Por tanto, sólo Dios puede llenar la voluntad del hombre, como se dice en Sal 102:5, el que colma de bienes tu deseo. Luego la bienaventuranza del hombre consiste en Dios solo. A las objeciones 1. Lo superior del hombre alcanza ciertamente lo ínfimo de la naturaleza angélica por cierta semejanza, pero no se detiene allí como en el último fin, sino que se dirige hasta la misma fuente universal del bien, que es el objeto universal de la bienaventuranza de todos los bienaventurados, como bien existente, infinito y perfecto, tuo. El fin último de una parte es algo distinto del mismo todo, si este todo no es último fin, sino que se ordena a otro fin ulterior. Pero el conjunto de las criaturas, con quien se relaciona el hombre como la parte con el todo, no es el fin último, sino que se ordena a Dios como al último fin. Por tanto, el bien del universo no es el último fin del hombre, sino Dios mismo, tri. El bien creado no es menor que el bien del que el hombre es capaz, como cosa intrínseca e inherente. Sin embargo, es menor que el bien del que el hombre es capaz como objeto, que es infinito. Pero el bien del que participan el ángel y todo el universo es un bien finito y limitado,